de una política educativa comprometida con la igualdad de oportunidades y con una educación de progreso. En total, más de 181.000 personas conformarán el alumnado de Extremadura. Más de 15.500 docentes componen la plantilla de este curso. Se reafirman los compromisos de la Agenda del Cambio, tales como el incremento del número de profesores, el transporte escolar y la gratuidad de los libros de texto. 100 profesores más que el curso anterior, en base al nuevo currículum de la ESO y bachillerato. Se ha puesto en marcha el nuevo contrato de transporte escolar, con 601 rutas. Igualmente, se mantienen las ayudas correspondientes a los libros de texto. Las familias que tienen reconocido este derecho lo saben desde principios de agosto. En total, habrá 75.000 beneficiarios, todos sin fotocopias de libros en las aulas. Este año habrá 262 comedores en la red, 2 más que el año anterior, para 11.000 estudiantes de nuestra región que recibirán becas de comedor. Las aulas matinales incrementan en 15 minutos su horario de apertura, de 7:30 a 9 horas, para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de las 3.700 familias que se benefician cada año de este servicio. La apuesta por la atención a la diversidad. Este curso se amplía, segundo de la ESO, el programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento. Además, ponemos en marcha otro programa de refuerzo, el programa de refuerzo para alumnado de grupos específicos. El alumnado con trastorno del espectro autista va a disponer de 5 aulas nuevas específicas en los centros educativos de nuestra región. El convenio que acabamos de firmar con la ONCE, que pone a disposición medios técnicos y humanos para atender a los 140 estudiantes que necesitan ayuda especial para seguir el transcurso normal de las clases en igualdad de condiciones. También recuperan materias como educación para la ciudadanía y apostará realmente por el plurilingüismo. En formación profesional, este curso arranca con 14 nuevos títulos. Los 55 centros y aulas de enseñanza de personas adultas, repartidas por toda la región, van a acoger 2 de las principales apuestas del proyecto Ítaca: el curso para la obtención de las competencias clave y el graduado en ESO para personas adultas del nivel 2. Los trabajos para ejecutar el plan de infraestructura ya han comenzado y a lo largo de este curso el conjunto del plan comenzará a tomar forma.